Ustedes saben que cada año hay miles de aves que migran desde el norte hacia el sur y que hay muchas también que lo hacen del sur hacia el norte. Esas aves se llaman aves migratorias. Y aunque no todas las aves migran, estas que sí lo hacen, se enfrentan a viajes desafiantes, porque viajan miles de millas, a veces volando durante días, sin aterrizar. Ese es el caso del gaviotín ártico, que tiene una de las rutas migratorias más largas de todos los animales. Viajan un promedio de 2.400.000 kilómetros a lo largo de toda su vida, que es lo mismo que viajar a la luna 3 veces. Hay otras que salen del norte, de los bosques boreales de Canadá, como las reinitas, o de los bosques de Estados Unidos, y que van aterrizando en diferentes lugares. Llegan a Centroamérica y entran a Colombia o por el Darién o por el mar hasta llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta. Según un estudio de Audubon, Colombia es el país que tiene más especies migratorias que se quedan, más especies migratorias en el mundo. Es decir, aves que vienen y se pasan aquí un tiempo largo, casi 5 o 6 meses, y que cumplen con su papel de termómetros del ecosistema. Porque las aves son dispersoras de semillas, controlan insectos que podían volverse plagas, porque mueven el suelo y lo airean, y porque son polinizadoras. Y precisamente para que las aves vengan, hay que preservar ese hábitat que les permite hacer todo su trabajo. Porque si acabamos los árboles en los Andes, que es donde llegan las reinitas, pues cada vez habrá menos reinitas y cada vez habrá menos polinización, más plagas y menos semillas. Con todos los cambios que han sufrido los ecosistemas por cuenta de la mano del hombre, las aves migratorias han sido seriamente golpeadas. Según un estudio de la Universidad de Cornell, que fue publicado en el 2019, 1 de 4 pájaros ha desaparecido desde 1970. El otro dato dramático es que desde 1970 se han perdido 2.9 billones de pájaros en Norteamérica. Y la gran conclusión del estudio es que estas pérdidas tienen mucho que ver con el cambio del paisaje, de los ríos, de las montañas, que les servían a ellos de sustento. Con estas cifras tan alarmantes es que muchas organizaciones han emprendido una tarea científica por preservar las aves migratorias, por entenderlas, por analizarlas y por establecer la relación dramática que hay entre la pérdida en el número de aves migratorias con el cambio drástico en el paisaje, con el cambio violento que han sufrido los ecosistemas, con la falta de agua y con la deforestación. En esa cruzada que se está desatando en el mundo por preservar las aves migratorias, se descubrió que Colombia es el país en el mundo que más especies migratorias tiene. Es decir, es el país donde más tiempo pasan esas aves migratorias. Al punto de que hay muchos investigadores colombianos que dicen que esas especies migratorias casi que son de Colombia. Una de las especies migratorias que más nos llega son las reinitas. Son pájaros pequeños que salen
desde los bosques boreales de Canadá y que van aterrizando, como dije, en varios lugares hasta llegar a Colombia, ya sea por la Sierra Nevada de Santa Marta o por el Darién. Duran de 3 a 4 semanas en su viaje. Pero también está el patí amarillo menor. Es un ave más grande, hace viajes muy largos. Sale de Canadá o de Estados Unidos y puede viajar 20 o 30 horas para aterrizar en los humedales, cada vez más escasos del Valle del Cauca. Lamentablemente, con la disminución de los humedales naturales, las poblaciones del patí amarillo menor se han ido disminuyendo hasta llegar a un punto crítico. Y si las cosas siguen como van, es posible que esta especie se extinga en los próximos 50 años. En este episodio de la serie El fantástico poder de las aves que estamos haciendo de la mano de Audubon, la organización que desde hace 100 años trabaja por preservar las aves, vamos a hablar sobre la importancia que tienen las aves migratorias. Hoy esas aves están bajo amenaza. Una amenaza que ha hecho reaccionar a la comunidad científica, no solamente internacional, sino a la colombiana, que está en la tarea de ver cómo es que logra preservar esta riqueza que tiene Colombia. ¿Qué se está haciendo en Colombia en materia de preservar estas aves migratorias que tienen tantas amenazas hoy en día por cuenta de los cambios que se están sucediendo en los ecosistemas? ¿Qué significa que desde 1970 una de 4 aves ya no exista? ¿Qué significa que desde 1970 se hayan perdido cerca de 3 billones de aves migratorias? Nos lo explica muy bien aquí Gloria Lentijo, directora del Programa de Agricultura Regenerativa de Audubon para las Américas. Desde el 70, básicamente. Un estudio desde el 70 en donde se evaluaron datos para Estados Unidos, para Norteamérica, de aves migratorias. Entonces se encontró que más o menos se han perdido 2.5 billones de individuos, o sea, de pajaritos, de aves migratorias desde la década del 70. Entonces eso pues como que a uno le suena medio pues como 2.5 billones, pero eso qué tanto es, pero más o menos en perspectiva, si una persona en Estados Unidos, digamos, ponía un comedero en su jardín y veía 5 cardenales, que allá son muy comunes en los jardines, ahora ya solo ve más o menos 2. Eso es como la proporción de individuos de la misma especie, pero que se han ido perdiendo, digamos que, pero en perspectiva, pues eso es una cantidad alarmante. Entonces, ese estudio, pues obviamente nos conecta porque son las aves que compartimos. Son las aves que vienen de Estados Unidos en la época de que va a empezar el invierno allá, llegan a países tropicales como Colombia, están aquí más o menos desde octubre hasta marzo, abril, y se devuelven para reproducirse en el norte. Entonces, este estudio fue como un llamado de atención supremamente grande para la comunidad ornitológica en términos de que pudieron estimar cuánto se ha perdido. Entonces, digamos, eso es posible porque en Estados Unidos hay unos monitoreos año a año desde hace muchos años, entonces hay unas bases de datos con información, series de datos pues muy grandes de hace muchísimos años. Entonces fue un estudio muy importante que nos mostró la dimensión de la pérdida de aves.
Estas cifras que ustedes escuchan no solamente están hablando de un problema en Estados Unidos o en Canadá, porque son cifras que tienen mucho que ver con nuestros hábitats, debido a que muchas de esas aves migratorias aterrizan en Colombia, como bien lo explica aquí Gloria Lentijo. Poco empezamos como con ese proceso, digamos, en Audubon ya se venían haciendo muchos estudios y muchos trabajos en Estados Unidos y empezamos a ver cómo podríamos entender qué estaba pasando con esas aves migratorias cuando llegan acá. Hay otra gente que también está trabajando en diferentes temas con las aves migratorias, pero a nosotros nos interesaba un poco entender qué pasaba aquí en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca, como ya lo hemos dicho aquí en esta serie, es un lugar muy importante para las aves migratorias y lo es todavía a pesar de la falta de agua que ya se siente en esa zona geográfica. Y es un lugar que está siendo monitoreado por científicos como Gustavo Londoño, profesor de la Universidad ICESI. Él trabaja en el Departamento de Ciencias Biológicas y desde un tiempo para acá viene monitoreando una especie, el patiamarillo menor, una especie que es de las que más ha sufrido pérdidas en los últimos años y que es una especie migratoria porque migra desde el norte y aterriza generalmente en los humedales del Valle del Cauca. La manera como lo están monitoreando es que los científicos los atrapan después de muchas horas de trabajo y les ponen unos rastreadores satelitales y luego los vuelven a soltar. De esa manera los rastrean sus recorridos y saben a dónde llegan. La última medición de vuelo que se hizo de un patiamarillo menor desde el Valle del Cauca dio que recorrió 5.700 kilómetros en 257 horas, desde el Valle del Cauca hasta Dakota del Norte. Y lo otro importante de las aves migratorias es que siempre ha tenido, como dijo Gloria, una visión muy norteamericana. Entonces hay dos grandes visiones en la ornitología. Unos dicen que esas son aves migratorias, son aves del norte, pero históricamente se ha demostrado que son aves del trópico que se han ido para el norte, porque allá solo están 4 meses y el resto del tiempo están acá. Entonces esas son más aves nuestras que ellos, ¿cierto? Están mucho más tiempo acá. O sea, para una explicación aquí, digamos, de todo el trayecto de ese año o esos 4 o 5 meses que se mueven, 8 meses que van, se quedan más tiempo aquí que allá. Que allá. ¿Cuánto tiempo? Entonces ahorita podemos hablar de las que hemos encontrado con las tringas. Vale. Por ejemplo, una tringa que aquí le pusimos en radio en mayo y esa tringa ya en agosto estaba de vuelta acá. O sea, en ese tiempo puso huevos, tuvo crías y se vino. Pero ahorita explico, es que es un pajarito diferente al resto de los pajaritos. Pero lo que quería decir también, otra cosa muy importante, es que lo que ellos se dan cuenta es que la conservación que estaban haciendo en Estados Unidos no era suficiente para conservar. O sea, hay una disminución de 2.5 billones. Entonces se han dado cuenta de qué está pasando con las aves migratorias. Y se han dado cuenta, claro, estamos ignorando el resto del tiempo donde están. Entonces, unos sitios importantes son los sitios de paradas de estas aves. Entonces, hay unas que tienen vuelos largos, pero muchas tienen sitios que paran, comen y después siguen el recorrido. Entonces, identificar a los sitios, entonces, por ejemplo, la península de Yucatán, a través de muchos estudios, es un sitio clave para la parada de estas aves, para que recojan más energía y continúen, ¿cierto? Cuando entra de Colombia, pueden entrar normalmente por el Darién, entran muchas, otras llegan directamente a la Sierra Nevada. La Sierra Nevada uno de los estudios ha mostrado que es muy importante como parada, no solo para apenas entran, sino antes de salir, se comen un montón de frutos, suben mucho de peso y para atravesarse todo el océano y poder llegar hasta la Florida y la parte de Luisiana y toda esta parte de Estados Unidos. Entonces, identificar los sitios son muy importantes. Y aquí es donde el Valle del Cauca y Colombia juegan un papel importante, sobre todo para un ave playera que está en disminución. Entonces, el ave que venimos estudiando se llama Tringa flavipes. Se conocen en inglés como las yellow legs porque tienen las patas amarillas.
y son tres que son muy parecidas. Hay una que es más grande, esta es como la intermedia y otra más chiquitica. Y esta ave se reproduce desde el bosque boreal, ¿cierto? Pero principalmente en las planicies y en los humedales de Norteamérica. Y aquí en el Valle del Cauca usa humedales, ¿cierto? Pero desafortunadamente, por la transformación del paisaje, no solo en el Valle del Cauca, sino pues a nivel de América, a nivel mundial, el 80% de los humedales se han perdido en el Valle del Cauca. Entonces, aquí es donde los cultivos agrícolas y repensarnos cómo aprovechar esta transformación, ¿cierto? La idea es disminuir la transformación, pero ¿qué hacemos con los paisajes transformados? ¿Cómo hacemos para que esos paisajes nos ayuden a mantener lo que hay y aumentarlo? La idea es poder aumentarlo. Entonces, esta investigación se ha hecho con arroz branquita en arrozales, aprovechando estos cultivos de rotación. Tienen cultivos con diferentes tipos de manejo, orgánicos. Entonces estamos mirando estas aves cómo se están moviendo estos arrozales. Entonces lo que hemos hecho primero es identificar dónde están y capturarlas. Entonces se capturan con unas redes de niebla que miden más o menos 12 metros por 2.5. Estas son negras y estas redes, como funcionan, es que uno las abre y normalmente las pone contra una barrera oscura para que las aves no lo vean, y las aves empiezan a volar, y cuando se pegan contra la red, pues no les hace daño, sino que tienen como unos hilos y tienen unas bolsitas. Entonces la ave se pega y cae en la bolsa y se enreda. Y aquí el chiste es saberla sacar. Entonces para eso es lo que hacemos entrenamientos con biólogos en los diferentes programas de biología de cómo sacarlas. Entonces uno empieza por las patas y tiene que entender por dónde entró. Si uno no sabe por dónde entró, pues es difícil sacarla. Entonces ya uno empieza a sacar el ave lo más rápido posible para que no se estrese tanto, y después de eso nos lo llevamos a un sitio, pues, o un techito, una carpita o debajo de un árbol, para hacer el proceso de ponerle el radio. Entonces primero se pesa, se mide, porque los radios no se pueden poner, el radio no puede pesar más de 5% del peso del ave. Entonces la idea es que no sea una mochila, un peso extra que le dificulte volar y le cueste mucho más energía. Y otra pregunta para que entendamos. ¿En cuánto se puede decir se disminuyó su cantidad? Pues esta especie que estamos estudiando específicamente se ha disminuido su población como en un 60-70%. Esta especie llegó a lo que en Estados Unidos, con el último informe del estado de las aves de Norteamérica que salió el año pasado o hace 2, llegó a lo que se llama el tipping point, es decir, llegó como a su estado de población más bajito de todo lo que se ha estudiado de esta especie, de todo lo que se sabe. Entonces ya está en un punto en el que si no hacemos nada se va a extinguir. Entonces por eso decidimos como cogerla como nuestro estandarte, digamos, y empezarla a estudiar y empezar a ver qué tantos llegan acá, qué podemos hacer para conservarlas. Como dice Gustavo, esto ya se transformó, ya perdimos el 80% de los humedales del Valle del Cauca. Ok, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Y qué tan importante es estas acciones para esta especie? O sea, entender si lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo, funciona para que esta especie suba su población. ¿Y cómo es que se va transmitiendo la información del vuelo que hacen estos pájaros que ya tienen rastreadores satelitales? Es a través de antenas, como bien lo explica aquí el profesor Londoño. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, pues la gente lo entiende más como los chips de los perros, es decir, como los scans de los supermercados. Ya. Entonces cada radio tiene un código único, y ese código uno transmite la información, una señal con ese código. Entonces las antenas que lo detectan saben qué frecuencia es, qué radio es. Entonces apenas se pone en radio, uno lo que hace es que reporta la frecuencia de ese radio y dice, ya se instaló en esta especie, y da todas las características del individuo. Entonces, por ejemplo, cada vez que ese pajarito con ese radio pasa por una antena en Guatemala, en Costa Rica, en Texas, en Nuevo México, esa señal se sube al sistema. Entonces le dicen, mira, su pajarito acaba de pasar por Texas. Entonces le manda la señal. Entonces con eso podemos saber a qué velocidad van, ¿cierto? Entonces, en la primera temporada, me acuerdo Hace 2 años. hace 2 años, La en primera 70 temporada La primera temporada que capturamos, que capturamos. fue hace 2 años. hace 2 años. Y en 72 horas hizo 4.700 Ah, kilómetros.
Entonces, Sin parar. Sin parar. Y lo otro chévere de esa primera temporada fue que se cogieron 10, 9 eran adultos y uno lo identificaron como un juvenil. Y cuando miramos las rutas, el juvenil fue el único que cogió una ruta diferente a los demás. Todos se fueron. Se fue a rumbear a Texas. Se fue como, pero después llegó al sitio donde los otros. Entonces, eso es parte del aprendizaje de esos primeros sus viajes. ¿Cierto? Entonces, la cosa es cómo se ubican las aves. Es todo un mundo fascinante. Usan magnetismo, ¿cierto? Las aves tienen la capacidad, de detectar campos magnéticos a través del cerebro y ubicarse. Han hecho un montón de experimentos en planetarios. Usan las estrellas, usan los ríos, las montañas, usan el sol. Entonces usan varias señales para guiarse, pero también hay un aprendizaje, una parte genética de seguir a mis padres y mirar dónde y cómo llego. Entonces todo esto es como un mundo fascinante de cómo se mueven los animales migratorios de esto. Y lo otro fascinante y muy importante es qué comen y cuánto comen. Porque si no tienen las reservas suficientes para llegar allá, nomás se quedan a la mitad del camino. Es cierto que se nos están perdiendo las aves por cuenta de las amenazas y el cambio climático, pero también es cierto que hay científicos que están encontrando vías de preservar especies que están a punto de entrar en un proceso de extinción en los Estados Unidos, como sucede con el patiamarillo menor. Esta ave que pesa 101 gramos, que es capaz de volar muchas horas, y que está siendo monitoreada desde el Valle del Cauca. Y que gracias a los científicos que han determinado que el arroz sirve como un humedal artificial para crear un hábitat que funciona para este tipo de aves, es que se está empezando a recuperar la población del patiamarillo menor. Que esto sea un llamado no solo para que en el Valle del Cauca se empiecen a recuperar los humedales, sino para que en el país se entienda la importancia de los humedales y no se les pavimente, como sucedió en Bogotá. Y se entienda también la importancia de los bosques de los Andes, que son los que reciben a las reinitas, que son claves para dispersar semillas, para controlar insectos que podían volverse plagas, entre otras funciones que tienen estas reinitas. Pero sobre todo es importante que usted que nos oye entienda que Colombia es el país de las aves y que además de esas aves migratorias, hay especies que no viajan, que se quedan acá, que también necesitan su hábitat y que ese hábitat se tiene que preservar. Muchas veces pensamos que en Colombia lo que se necesita es reducir la violencia, que haya paz. Bueno, en Colombia se necesita preservar el hábitat, el medio ambiente, el paisaje, porque eso es un elemento sine qua non para preservar la vida. Un reciente estudio realizado por Audubon muestra cómo los lugares más importantes para la conservación de las aves migratorias, endémicas y globalmente amenazadas en Colombia se sobrepone en un 85% con sitios importantes para la regulación hídrica. Una montaña, un río sin aves es una señal de alarma, porque no hay mejor indicador del bienestar de los ecosistemas que ver las aves llegando a un humedal. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.